Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer saludarles el día de hoy. Hoy vamos a continuar en el análisis de nuestra clase de ética profesional con el contenido Código de Ética Profesional. Anteriormente hemos hecho el análisis de lo que son las reglas éticas. El día de hoy vamos a continuar con lo que son las reglas generales y algunos acápites que están contempladas en el Código de Ética Profesional. Lealtad a la institución donde trabaja. Todo profesional debe de saber que debe ser leal a la institución a la que presta su servicio. Esto quiere decir que no puede brindar información acerca de esta por ninguna razón o circunstancia. El profesional debe ser ejemplo de puntualidad y disciplina laboral, responsabilidad y respeto a las leyes. Todo profesional debe estar claro en el cumplimiento de los valores antes mencionados. Pues es muy bonito poder contemplar en cada profesional el hecho de ser puntual. La disciplina laboral es uno de los aspectos que más debemos de cuidar, porque todo profesional es evaluado por su calidad de disciplina laboral, por su ejemplo de responsabilidad. En cuanto al respeto de las leyes, los profesionales debemos de ser un ejemplo de esto. Cuando se acepta un trabajo se debe cumplir con responsabilidad en tiempo y forma. Esto habla muy bien de un profesional. Si nos asignan un trabajo, tenemos que cumplir en el tiempo y en la forma específica que se nos pide el trabajo. Cuando es indecoroso e inadmisible que el profesional, valiéndose de cualquier artimaña, acose a sus clientes. Lamentablemente, se han dado algunos casos en los que se incumple con esto. Debemos de aprender a ser verdaderos profesionales. Precisamente esa es una de las razones por las que todas las carreras tienen que recibir esta clase a manera general para que cada profesional sepa las reglas y normas que tiene que cumplir. Ningún profesional puede valerse de su condición para hacer ningún tipo de acoso a sus clientes, ya sea acoso sexual, que muchas veces puede suceder, y en ningún tipo de ejercicio profesional podemos usar el chantaje a las personas que nos rodean y sobre todo con las personas en las que nos desempeñamos en nuestra labor. Dentro de las normas éticas tenemos la honestidad y transparencia. Dentro de este capítulo tenemos algunos aspectos. Todo profesional es ejemplo de honestidad y transparencia en el ejercicio de su profesión. Sea cual sea nuestra profesión, debemos de ser lo más honesto posible, trabajar lo más transparente, porque de estos dos valores depende nuestro prestigio como profesional. Llámese abogado, médico, docente. En cualquier profesión que ejerzamos, debemos de practicar estos dos valores. Es deber del profesional servir al cliente con lealtad y franqueza. Como dije anteriormente, no importa qué profesión estamos ejerciendo, pero la lealtad y la franqueza deben de ser
valores fuertes que debemos de practicar en el ejercicio profesional. Debe rechazar regalos a beneficios ofrecidos por personas interesadas en obtener decisiones favorables. El profesional no puede ser objeto de regalías a cambio de ningún favor, porque entonces no estaríamos cumpliendo con lo que decíamos al inicio de la honestidad y la transparencia. Se debe actuar por el camino recto. Incurre en falta grave el profesional que altere o falsifique documentos, se valga de engaño, mentira o cualquier otro medio en la prestación de sus servicios profesionales. Todo esto que acabamos de mencionar va íntimamente relacionado siempre con los valores de la honestidad, la franqueza, la lealtad y la transparencia. El profesional que falsifica documentos o se valga de su postura para engañar o mentir en el servicio de su profesión está incumpliendo con la honestidad y la transparencia. Sigilo profesional. Es deber ineludible del sigilo y secreto profesional, salvo los casos establecidos por la ley. Cuando hablamos de sigilo se refiere a que el profesional debe aprender a guardar el secreto o las cosas íntimas de su cliente, ya sea que ejerzamos la docencia, la medicina, el derecho, en la psicología, por ejemplo, sobre todo aquellas carreras donde hay una estrecha relación con el ser humano. Por ejemplo, el psicólogo a diario recibe en su consultorio personas que llegan en busca de ayuda profesional. Este está obligado a guardar todo lo que el paciente expresa en su consultorio. No es asunto de que va a ir a divulgar lo que el paciente platicó con él. De igual manera, el médico está obligado a guardar en secreto profesional todo la intimidad de su paciente, salvo a que por algún caso la ley lo obligue a tener que divulgar algunos aspectos siempre y cuando sean legales, por ejemplo, un dictamen médico, algo que esté relacionado con la ley. El profesional que ejerce la docencia en su cátedra deberá observar los principios de la ética. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Significa que el profesional que ejerce la docencia, por ejemplo, un médico, un abogado, un psicólogo, si en su carrera él trabaja como docente, él al momento de explicar la clase, él puede poner un ejemplo, pero jamás puede poner el nombre verdadero de su paciente o de sus clientes. Puede presentar el ejemplo, pero tiene que sustituir los nombres, porque no es ético utilizar el nombre verdadero de un paciente o de un cliente para utilizarlo durante la clase. El profesional no debe aceptar presentaciones o trabajos que lo induzcan a revelar un secreto profesional. Esto tiene relación con lo que hablábamos al inicio. No se puede aceptar representaciones que nos lleven a revelar un secreto profesional. El secreto profesional solamente
se puede revelar en los casos que la ley establece, ya sea para establecer un juicio, para demostraciones legales. De lo contrario, no podemos revelar información de las personas con las que a diario ejercemos nuestra profesión. Relaciones humanas. En general, vean qué bonito. Este es uno de los capítulos muy bonitos de lo que establece el Código de Ética Profesional. Las buenas relaciones humanas son indispensables para que el profesional desempeñe con éxito sus funciones. Esto es algo muy importante. No hay cosa más bonita que llevar a la práctica las buenas relaciones humanas. Es deber del profesional respetar la vida y dignidad de las personas, sobre todo de las personas con las que a diario nos relacionamos. No podemos faltar el respeto a nuestros compañeros de labores, porque esto nos lleva a una falta y dañamos la dignidad de las personas. Por ejemplo, no podemos levantarle falso a nuestros compañeros, ni andar divulgando cosas íntimas, ni nada que pueda poner en riesgo la dignidad de las personas que trabajan en el mismo entorno que nosotros. El profesional deberá ser siempre amable y educado. Según las normas éticas, debemos de ser ejemplos de buenos valores. Y no hay nada más bonito que ser amable y educado con las demás personas, porque eso habla bien de nosotros. Cuidar la presentación y el aspecto personal. Esto, aunque pareciera sin importancia, sí tiene gran relevancia en cualquiera de los campos profesionales que nos relacionemos. El porte y aspecto dice mucho de nosotros. Por eso yo siempre digo a mis estudiantes, debemos de cuidar el porte y aspecto personal y saber manejar ese porte de acuerdo al tiempo y al lugar a donde vamos. Por ejemplo, si voy de paseo, pues ya se sabe que voy de paseo y voy a ir con ropa de paseo. Pero si voy a mi trabajo, debo de llegar lo más presentable posible. Por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo, no voy a ir de chores cortos en el caso de los varones o de minifalda en el caso de las damas. Tenemos que ir con una buena presentación porque es una de las normas que tenemos que cumplir. Es impropio adoptar actitudes prepotentes. Ya sabemos que el ser humano es lo más difícil, lo más complicado que hay en algunas ocasiones, pero debemos de tratar en la medida de lo posible, practicar lo que dijimos anteriormente, la amabilidad. Ser amable no cuesta nada. Es parte del prestigio el cabal cumplimiento de lo prometido en tiempo y forma. Como he dicho anteriormente, en cualquiera de los campos profesionales que nos desempeñemos, debemos ser ejemplo de cumplimiento. Si nos piden para una fecha un trabajo, en esa fecha debemos de cumplir. Es algo de los aspectos más importantes que debemos de estar claros. Ustedes como futuros profesionales deben de estar claros del cumplimiento de todas estas normas que hemos ido mencionando anteriormente. El cumplimiento es parte de la responsabilidad y el cumplimiento te da prestigio en tu entorno laboral.
Emolumentos de los profesionales. El valor que se cobre por los servicios será equitativo y justo. Cualquier servicio que prestemos en nuestra profesión, debemos de cobrar el valor que se merece. Es contrario a la ética cotizar sus servicios a precio inferior a lo justo para competencia de otro colega. Por ejemplo, el abogado no puede cobrar tan barato para hacerle la competencia a su colega. Si va a llevar un caso, tiene que cobrar un precio justo, que no sea ni tan exagerado ni tan bajo por motivo de competencia, porque entonces estamos faltando a las reglas de la ética. Un profesional no debe difamar a sus colegas, injuriarlos o calumniarlos, ni tratar por otros medios de perjudicarlos en su ejercicio profesional. En las primeras normas que estudiábamos, hablábamos de un aspecto parecido a este. No es de un profesional digno injuriar a sus colegas, ni levantarle calumnias. Ante todo, debemos de practicar en nuestro ejercicio profesional los buenos valores y las buenas relaciones humanas, como hablábamos anteriormente. Entonces, el profesional que incurre en esto de difamar a sus colegas no está llevando unas buenas relaciones humanas. Además, como seres humanos debemos siempre de pensar en algo muy importante. Me gustaría que a mí me hagan lo que pienso hacerle a mi compañero. Por ejemplo, si voy a decir algo que es mentira solo para perjudicar a mi compañero de trabajo o a mi colega, primero debo de pensar, ¿cómo me sentiría yo si alguien me levanta un falso solo para perjudicarme? ¿Me gustaría? ¿Me voy a sentir bien? Es muy importante que reflexionemos en ese sentido. La rivalidad, los celos profesionales no deben tener cabida en las relaciones entre colegas. Vean qué bonito, chicos y chicas. O colegas, si tengo alumnos docentes que están en el ejercicio en la profesionalización de otra carrera. En nuestro desarrollo del ejercicio profesional no debe de existir el celo. Como docente he tenido experiencias muy bonitas. Por ejemplo, yo soy maestra de primaria, ese es mi primer título como docente. Cuando era normalista tuve que ir a prestar un servicio por un semestre a lo que le llaman práctica docente. Y entonces allí te encontrás con una maestra de grado que es la que te guía para tu práctica. Entonces esa maestra está obligada como buena profesional a guiar a los estudiantes practicantes que llegan a sus manos. O por ejemplo, cuando estamos en un puesto y nos toca capacitar a personal nuevo, estamos en la responsabilidad de ser buenos guías con esas nuevas personas que van a ser parte del cuerpo de profesionales de esa empresa o de esa casa de estudio, dependiendo del lugar donde nos desarrollemos. Entonces, eso tiene que ver con esto que hablábamos. Entonces, el profesional
está en la obligación de compartir su conocimiento, porque para eso nos preparamos. Esa es nuestra misión, compartir lo que sabemos, porque entonces nuestra razón de ser profesional no tiene ningún sentido si vamos a ser personas egoístas, que no queremos compartir con los demás nuestras experiencias y nuestro conocimiento. En la medida de lo posible, el profesional compartirá con sus colegas los conocimientos adquiridos a través de su experiencia y formación profesional, lo que le explicaba anteriormente. Superación profesional. Este es otro de los aspectos que a mí, como docente, me fascina. Es deber del profesional esforzarse por la superación constante de sí mismo como persona y como profesional. Hace un tiempo escuché una anécdota que tiene que ver con esto. Dicen que habían dos leñadores que decidieron hacer una competencia en quién derribaba primero un árbol con su hacha. Entonces, cuenta la anécdota que uno de los leñadores de vez en cuando se detenía a darle fila a su hacha. En cambio el otro no paraba de darle al hacha, de darle al árbol con el hacha. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el profesional que se detenía de vez en cuando a afilar el hacha, cada vez iba derribando más el árbol, mientras que el otro solamente sudaba y sudaba y prácticamente le costó mucho derribar el árbol. Entonces, ¿por qué les cuento esta pequeña anécdota? Como profesionales estamos obligados a detenernos de vez en cuando, a darle filo al hacha que utilizamos. Entonces, ¿cuál es el hacha? Pueden ser si somos maestros, estamos obligados a seguirnos preparando, porque el que se atreve a ser maestro nunca puede dejar de aprender, y esto es una realidad. Si no, veamos el entorno en que nos encontramos ahora. En la situación que estamos actualmente, los docentes tenemos que apropiarnos de un sinnúmero de estrategias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza. De igual forma, cualquier profesión que estemos desarrollando, debemos de estar actualizados. Entonces, afilar el hacha significa que cada día tengo que aprender cosas nuevas de mi campo profesional, porque en esa medida mis conocimientos estarán actualizados y de ello depende el éxito de mi profesión y la oportunidad en el mercado laboral. Los profesionales deben de tener actualizados sus conocimientos, lo que mencionaba anteriormente. Deben aprender a conocer sus habilidades y limitaciones y tratar de superarlas. Entonces, cada profesional debe saber hasta dónde llegan sus habilidades y hasta dónde llegan sus limitaciones. ¿Para qué? Para buscar la manera de vencer sus limitaciones y tratar de afilar el hacha, como decía anteriormente, donde necesita tener ese filo. Es cualidad valiosa de un profesional mostrar siempre una mentalidad flexible y abierta a nuevas ideas, aunque difieran mucho de las propias. Esto es muy importante. El profesional siempre debe estar dispuesto a aprender y a poner en práctica lo nuevo, a ser innovador. Aunque al inicio
no esté muy de acuerdo, va a llegar un momento en que voy a decir, ve, valió la pena aprender algo nuevo. La comunicación es una cualidad valiosa de un profesional, buscando siempre la perfección al ejercerla de forma oral o escrita, cuando en su discurso la dicción, cuidando en su discurso la dicción, redacción y buena ortografía. Yo siempre digo a mis estudiantes, porque también imparto la clase de español y a veces el estudiante dice, ¿y para qué me va a servir eso? No importa en el campo en que estemos desarrollando nuestra profesión. Es muy bonito cuando un profesional tiene cualidades para redactar, cuando cuida de su buena ortografía. A muchos profesionales les encanta usar redes sociales y, por ejemplo, es muy penoso ver o leer cuando alguien escribe sus publicaciones y te das cuenta que siendo todo un profesional escribe con falta de ortografía. Entonces, como profesionales estamos obligados a cuidar esa parte de la expresión, ya sea que lo hagamos de forma oral o de forma escrita. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Quise compartir con ustedes esta presentación ya que en este tiempo pues es bastante complicado obtener de manera física los documentos y por tal razón pues les hice esta presentación para que ustedes se puedan guiar en la tarea que tienen que cumplir. Espero que haya sido de su agrado. Si el tono de voz está muy bajo, pues les pido una disculpa, pero la verdad he tenido bastante problema de salud. En una de las guías se lo expliqué. Sin embargo, pues quise hacer el esfuerzo de que aunque sea la última clase, pues grabarle este video para que ustedes tengan un poco de noción. Sin embargo, ustedes pueden valerse de otro tipo de documentos para poder hacer la guía de trabajo. Nos vemos hasta la próxima clase.